¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a una emisión más de Vive Conciencia. El tema de hoy es sobre un fenómeno que seguramente tú has observado ya mucho tiempo y te recordamos que aquí la investigadora o el investigador principal eres tú. Así que sobre el tema de hoy estoy seguro que tienes mucho que compartirnos. El tema es el ciclo del agua. El agua es, como saben, un elemento vital para el ser humano. Además, con el agua nos bañamos, limpiamos, pero sobre todo la bebemos y podemos vivir. ¿Cierto, Citlali? Así es, Jerónimo. Aprender sobre el ciclo del agua es importantísimo porque debemos saber de qué manera podemos usarla responsablemente y de manera eficaz. Eso es muy importante además. Así es. Así que bueno, el tema de hoy es el ciclo del agua. Nosotros comenzamos, esto es Vive Conciencia. Pues seguramente has escuchado sobre la escasez del agua, ¿sí? Probablemente algún día en tu vida te has quedado sin bañarte o sin lavar tu ropa porque se fue el agua en tu casa. Bueno, si vives en la ciudad, es muy probable que hayas escuchado sobre los tandeos, es decir, que en las colonias limitan el agua para que así en la gran mayoría de las colonias de la ciudad pueda llegar al menos 2 o 3 días a la semana. Solo unas pocas personas tienen el líquido, mientras otras, muchas no lo tienen, ¿no? Así es, y si vives en el campo, pues también seguramente te has dado cuenta que los ríos disminuyen su tamaño, su grosor, ¿no? Eso es porque hay momentos de sequía. El ciclo del agua tiene que ver con todo ello. Y nosotros estamos tan familiarizados con el agua y simplemente con la acción de abrir la llave, Así es. pues nos conformamos y por alguna razón no nos ponemos a pensar todo lo que tiene que ocurrir para que llegue el agua a nuestra casa, y por eso es tan importante conocer el ciclo del agua y desde luego conocer la importancia del agua en nuestra vida. Sí, porque si no conocemos ese ciclo y todo el proceso que se requiere para abrir la llave y tenerla, pues tal vez no estemos en condiciones de cuidarla o de usarla responsablemente. Fíjate que el planeta Tierra, en lugar de Tierra, se debería llamar planeta Agua, porque 3/4 partes de su superficie están cubiertas por agua. Y probablemente las personas piensen que al tener tanta agua en el planeta, entonces tenemos prácticamente un recurso que es ilimitado en su uso, pero no es así. De toda esa agua que hay en el planeta, menos del 1% es la que está disponible para consumo humano. Y por eso es importante entender qué tiene que ocurrir para que podamos ocuparla. Sí, porque nosotros podemos pensar, bueno, hay mucha agua en el mar, en los ríos, pero de toda esa agua, ¿cuánto podemos utilizar? Para empezar, el agua de mar es salada, Así ¿sí? es. Y otra tanta de esa agua está congelada en los polos, de tal manera que aunque esa agua que le llamamos dulce, no la podemos aprovechar para nuestras actividades cotidianas. Pero además, el agua que traemos a nuestra casa debe ser potable, ¿sí? Y para que sea potable el agua tiene que tener ciertas características. Muy bien, pues entonces habría que conocer más sobre el ciclo del agua. Pues vamos a conocer un poco más del ciclo del agua. El ciclo del agua justamente lo representamos aquí en un pequeño cartel que pues probablemente ya estamos familiarizados con algunos términos, pero luego esto lo vamos a aterrizar en un modelo en la sección de Explora y lo vamos a conectar. Entonces, de lo que nos damos cuenta aquí, bueno, es que primero el agua se evapora y se evapora por acción del sol. El sol calienta el agua y como digamos, los enlaces del agua son no tan fuertes, ¿sí? Se pueden desprender las moléculas y se evaporan. Entonces, el primer proceso justamente se llama así, se llama evaporación. Muy bien. Cuando esas nubes alcanzan cierta temperatura, luego llegan vientos fríos del norte que enfrían ese vapor, ¿sí? Al enfriar ese vapor hace que se produzca la lluvia. Si el frío arriba es tan intenso, las gotas de lluvia se condensan tan rápido que se forma el granizo. Entonces, otra forma de precipitación es el granizo. Y si en el ambiente la temperatura también es muy baja, pues entonces se forma la nieve. Pero eso es el proceso que sigue a la condensación. Digamos, primero se evapora, ¿sí? Para que se evapora, se tiene que condensar, es decir, se tiene que volver otra vez líquida o sólida, si el proceso es muy rápido, y esto se vuelve a precipitar. Digamos que se precipita y vuelve a caer. En forma de lluvia, o de agua o de nieve. En forma de lluvia, de granizo o nieve. Muy bien. Y esa agua escurre superficialmente por los ríos, Sí. vuelve a llenar los ríos
o se va al subsuelo, en donde se infiltra. Esta agua que se infiltra es muy importante porque muchas comunidades, incluida por ejemplo la Ciudad de México, obtienen un porcentaje importante de su agua a partir de los mantos freáticos que hay en el subsuelo. Así se llaman mantos freáticos y se deben al proceso de infiltración que ocurre en el ciclo del agua. Entonces, esto es lo que tenemos que saber. Es muy importante que tomemos en cuenta que para que el agua que llueve se conserve en la superficie tiene que haber bosques, porque los bosques actúan como esponjas que capturan esa agua y muy importantemente el suelo también. Si hay agua pero no hay bosques y no hay suelo, esa agua no se absorbe, no pasa a los mantos freáticos, se escurre y entonces ocurren dos fenómenos: erosiona el suelo y desde luego no está disponible para que la podamos utilizar. Bueno, pues eso también nos dice de la importancia de conservar los bosques, ¿no? Así es, todo está conectado en un ecosistema y entonces, por ejemplo, nosotros en Veracruz, que tenemos abundantes bosques, ese es uno de los servicios ambientales que prestan. No solo nos proporcionan oxígeno, están también ayudando a la captura del agua. Y si en alguna región probablemente no tengan agua ya, deben preocuparse y preguntarse si a su alrededor tienen suficientes árboles, porque va relacionada una cosa con la otra. Muy bien, pues hablando de esto, ¿qué te parece si les pedimos a los chicos y chicas que nos ven que hagan un reto, un desafío? ¿En qué consiste? Consiste en que enumeren 10 actividades que necesitan, en las que tengan que hacer, en las que se necesite agua limpia. Sí, porque puede haber agua, pero no necesariamente limpia. Muy interesante reto. Muy bien, pues vamos a hacerlo. Bien, Juan Carlos, cuéntame, ¿cómo podemos entender el ciclo del agua de manera vivencial? Porque ya nos lo mostraste aquí, pero ¿cómo podríamos entenderlo? ¿Cómo podríamos experimentar? Es muy importante que se comprenda lo que tiene que ocurrir para que el agua circule en la naturaleza. Entonces, para eso vamos a crear un modelo del ciclo del agua. Muy bien. Pero para eso hemos generado en este pequeño recipiente que está cerrado un modelo de cuenca. ¿Qué es una cuenca? Una cuenca es un espacio geográfico en donde el ciclo del agua se completa sin que, digamos, tenga que ir a grandes distancias. Claro, el agua que nos llega y que ahorita está en las nubes probablemente viene de muy lejos porque es arrastrada, son arrastradas las nubes pues por el viento y el viento es dinámico en todo el planeta. Pero para que comprendamos a cabalidad bien vamos a crear un pequeño modelo de cuenca. Nuestro modelo de cuenca tiene en el interior una montaña, tiene también, digamos, un pequeño lago en donde hemos puesto un poco de agua caliente. Y como te puedes dar cuenta, ya las paredes del recipiente se están humedeciendo. Empañando. Empañando y por eso, digamos, está llevándose ahí a cabo un proceso de condensación. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, ese vapor de agua va a subir a las capas altas de la atmósfera y aquí hemos puesto unos pequeños contenedores que tienen hielo, que simulan esas corrientes de aire frío de las que te hablaba, que permiten que el agua se vuelva a condensar y luego se precipite en forma de lluvia, granizo o nieve. Muy bien. Con eso podemos ver y ejemplificar con los estudiantes cómo el ciclo del agua se da en una cuenca. Sí, así es. Y además es importante conocer o entender el concepto de cuenca por las implicaciones no solo ambientales, sino sociales y económicas. El concepto de cuenca es un concepto interesante desde la geografía, porque el agua que escurre en una determinada región se tiene que distribuir entre los ganaderos, entre los industriales, la población que habita en cierto lugar, la gente que tiene ganado, por ejemplo, y que tiene que dar alimento a sus animales, o la agricultura, por ejemplo. Claro, mucho del agua que se utiliza para la agricultura, para que crezcan los alimentos. Entonces, ¿cómo distribuimos esa agua? Bueno, pues hay una legislación que permite el uso óptimo de ese recurso y precisamente la base de gestión es a partir del uso, digamos, de gestión a partir de una cuenca. Pero entonces hay generalmente intereses en conflicto. Claro, ¿sí? Porque, por ejemplo, ahora que nos quitan el agua en época de estiaje, eso es algo muy importante. Hay época de lluvias y hay época de secas. ¿Sí? En México, la época de lluvias inicia en mayo, ¿sí? O finales de abril y termina por ahí de noviembre.
pero desde mediados de noviembre hasta abril o mayo puede no llover. O hay situaciones extremas. Por ejemplo, en México, hace pocos años, en Zacatecas dejó de llover por 2 años. Qué increíble. Imagínate lo que significa para los cultivos, para el ganado, para las personas, no tener suficientes reservas de agua. ¿Cómo se reserva el agua? Bueno, en las presas o en los ríos que están almacenando esa agua, que después se lleva a las plantas potabilizadoras, en donde le añaden cloro o algún otro, o alguna sustancia que mata los microorganismos, y de ahí se distribuye a nuestras casas. Pero ciertamente, entonces el concepto de cuenca es un concepto muy importante. Así es. Y también, bueno, una vez más, como lo hemos dicho ya en otros programas, es importante tener conciencia de que no solo se trata de abrir la llave, hay todo un proceso humano y natural que tiene que darse para que nosotros podamos tener en la comodidad de nuestro hogar una llave de agua. Y sobre todo, que nos preguntemos cuando escasea el agua, ¿qué estamos haciendo para cuidar el medio ambiente? Porque el agua es parte del medio ambiente. Entonces, probablemente nos estamos quejando de que no hay agua en los ríos, de que no cae suficiente agua, de que las reservas de agua son pocas, pero pues estamos talando los bosques y quizás estamos destruyendo el suelo y no nos damos cuenta que si hacemos eso, estamos perdiendo la captación de agua, y al perder la captación de agua se pierde entonces la capacidad de distribuirla adecuadamente. Claro, y tal vez podemos decir, bueno, yo no he talado ningún árbol. Tal vez no, pero quizá compré una casa donde antes era un bosque, entonces indirectamente o directamente en muchos casos, al no cerrarla cuando me lavo los dientes o cuando lavo los trastes, mi comportamiento incide en el desperdicio de agua y en la no conciencia del uso del agua. Hay que tomar conciencia de que es un recurso importantísimo, porque ninguno de nosotros puede vivir sin agua, como decíamos desde el inicio, pero también que todos tenemos que contribuir. Yo les digo siempre a los maestros y a los estudiantes, quieren ayudar a tener agua, siembren árboles, ¿sí? Y entonces hay tanto espacio y hay tanta oportunidad de sembrar árboles. Y no solo sembrarlos, eso es algo muy importante. Cuidar que crezcan esos árboles, porque se reforesta mucho, se siembran muchos árboles, pero nadie pone atención si tienen agua, si están creciendo, si tienen alimento, abono, digamos, alrededor, abono orgánico, y entonces pues un árbol necesita de ciertos cuidados para poder crecer, y al crecer esos árboles se convierten en bosques, y al ser bosques saludables nos están dando agua. Oxígeno. Sí. Pues entonces esa es la lección. Aprendamos el concepto de cuenca, entendamos que todos vivimos dentro de una cuenca y que el ciclo del agua se desarrolla en una cuenca principalmente. Bueno, pues entonces creo que hoy podemos decir que aprendimos sobre el ciclo del agua, y que el ciclo del agua hace que el agua se evapore, se condense, se precipite y se infiltre. Así es, y que podemos hacer un pequeño modelo para demostrarlo en casa. Bueno, pues muchas gracias. A ustedes. Bien, Citlali y Juan Carlos, es momento de despedirnos. Llegamos al final de otra emisión de Vive Conciencia, pero mencionabas algo en el segmento anterior, Citlali. Damos por sentado de abrirle a la llave que está ahí ya el agua. Lo que decíamos en el primer programa, si mal no recuerdo, sobre la electricidad. Apretabas un botón y dabas por sentado que ya estaba ahí la energía eléctrica. En el caso del agua, mucha gente la desperdicia en casa. Así es, debemos ser conscientes. Eso yo creo que es lo que busca también la ciencia, ¿no? Buscar la concientización, de las personas. Y ahorita trabajamos con chicos, con niños y niñas. Entonces buscamos que sean conscientes y hagan un uso razonable y eficaz del agua. No sé si sirva como para dimensionar el asunto, Juan Carlos. El proceso del agua hace al planeta Tierra singular en el universo. El planeta Tierra es único en muchos sentidos. Primero, porque está en una zona que permiten que los 3 estados del agua... Ni tan lejos, ni tan cerca del sol. Ni tan lejos, ni tan cerca del sol, que permite que el agua coexista en estado sólido, líquido y gaseoso, que permita el ciclo del agua. Entonces, por eso, y el agua está asociada a la vida. Entonces, la vida en el planeta está asociada invariablemente al agua, ¿no? Y lo que decía Citlali, cuando tú tienes mayor información, cuando conoces algo, puedes actuar en consecuencia. Pero si no tienes esa información, o la tienes, digamos, tienes una información que no es correcta, que se basa en supuestos o se basa en ideas, sí, que no están comprobadas por la ciencia, pues entonces no tienes manera de actuar responsablemente.
Bueno, pues muchas gracias, Itlali y Juan Gracias a Carlos. ustedes. Gracias sobre todo a ustedes por habernos acompañado en otra emisión de Vive Conciencia. Recuerden, dudas, comentarios, preguntas o compartir con nosotros lo que van haciendo día con día desde casa. Lo pueden enviar al correo electrónico que en este momento está apareciendo en sus pantallas. Les invitamos a que nos acompañen en la próxima emisión. Hasta pronto.